buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día. Es la hora de analizar la actualidad. Son las 9:01 de la noche y hoy traemos un programa cargado de contenido que no se pueden perder. Pero lo primero, importante, que ustedes estén conectados con Mírame Televisión, y la forma más sencilla de hacerlo es a través de nuestra web, de nuestra plataforma digital mirametv.com, pero también a través de otros canales de comunicación que hemos abierto con ustedes. Por ejemplo, en WhatsApp. Solo tienen que hacerlo a través de este código QR que ustedes van a ver en pantalla y que les va a permitir tener conocimiento de todo el trabajo que se realiza en esta casa, de toda nuestra programación, de toda nuestra información que generamos, y que cada vez, como están viendo, bueno, pues tenemos más producción propia, más programas que seguramente a ustedes les interesen, como a nosotros nos interesa mucho repasar esa actualidad que nos ha dejado después de esta Semana Santa, que no ha sido una Semana Santa muy tranquila por muchas cuestiones que hoy vamos a tratar, como por ejemplo la huelga en el sector de la hostelería tinerfeña. Pero antes, para analizar toda esta caótica a veces actualidad política, económica y social de Canarias, me acompaña Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias. Óscar, ¿qué tal, David? Muy buenas noches. ¿Qué tal tu Semana Santa? Bien, la verdad que tranquila. Rápida, lo bueno siempre pasa rápido, pero bien. Descansado y con las pilas puestas ya. Bueno, al final una Semana Santa, como decía, tranquila, pero no tanto, porque bueno, ustedes lo habrán visto, ha sido la noticia, lógicamente, de estos días, huelga en la hostelería del sector, la provincia de tinerfeña, un sector sacudido, lógicamente, por los embates económicos, con unas reivindicaciones muy duras para conseguir unas subidas salariales que finalmente, como les contamos, prácticamente al minuto en esta casa, no se consiguieron fraguar, no consiguieron frenar esa huelga que dejó esta Semana Santa imágenes muy duras, a diferencia de lo que ocurría en la provincia de Las Palmas, donde finalmente sí que hubo acuerdos entre patronal y las principales centrales sindicales. Imágenes duras en el sentido de que cuesta ver, porque no suele ser lo habitual, pero al final es un derecho de los trabajadores y nosotros nos alegramos de que se haya podido ejercer ese derecho. No sé si libremente, ha habido muchas críticas con respecto a los servicios mínimos impuestos por el Gobierno de Canarias, pero sí, finalmente, grandes manifestaciones, grandes concentraciones de trabajadores, una actividad que según los sindicatos, bueno, se paralizó con un seguimiento de la huelga de en torno al 70%. La patronal de hotelera, en este caso Asotel, rebaja el seguimiento de la huelga en torno a un 10%. Pero bueno, más allá de este baile de cifras, sí que es cierto que yo creo que ha estado por encima de las expectativas de los sindicatos el seguimiento de esta huelga, mucho más amplio de lo que cabía esperar. Óscar, finalmente huelga en Semana Santa, sí. Los trabajadores han dicho basta, ¿no? Sí, además tuvo repercusión, me contaban incluso a nivel internacional, en los medios de comunicación desde el punto de vista internacional. Llegó un momento hasta el viernes por la tarde, noche ya, entrando en las puertas de Semana Santa, no se sabía. Fue cuando ya, en este caso, el comité de huelga anunció que efectivamente iban a iniciar esa protesta. El jueves 17, viernes 18, saben que ahí hubo un momento de incertidumbre porque... había un preacuerdo, ¿verdad? Había un preacuerdo, una aproximación, en este caso con la patronal. Luego se echaron atrás, llegó una contraoferta, es decir, la intermediación del presidente Fernando Clavijo. Tuvieron que convocar el viernes por la tarde esa asamblea y luego ya por la noche decidieron que efectivamente continuaban con esa senda, esa hoja de ruta, y por tanto protagonizaron esa huelga. Porque la asamblea de trabajadores decidió no aceptar ese preacuerdo, esa última propuesta. Por una que diferencia muy patronal, mínima, eso sí, una diferencia mínima, pero en este caso, bueno, pues se decidió y tomaron esa decisión. Había mucha incertidumbre desde el punto de vista de cómo la repercusión que iba a tener esa manifestación, esa huelga. Concretamente, bueno, pues ahí vemos esas imágenes en la isla de Tenerife, si no me equivoco. Sindicalistas de base, sí, que es el sindicato mayoritario en este caso, liderados por Manuel Fitas, que es además el portavoz del comité de huelga. Bueno, al final se echaron a la calle. Es verdad, en este caso, que bueno, ellos van a mantener una nueva hoja de ruta, van a haber reuniones en los próximos días, al parecer, e incluso, bueno, dicen que las negociaciones empezarán de cero y, por tanto, estamos ante un conflicto que parece que se sigue agudizando. Un conflicto que se va a alargar, por tanto, en el tiempo, a las puertas del día 1 de mayo, del Día Internacional de los Trabajadores, y al final, obviamente, una negociación que se trasladará también, entiendo, al convenio colectivo que se tiene que negociar, pero que va a continuar, como tú bien dices, Óscar. No sabemos hasta dónde puede llevar, pero sí que es verdad que también llama la atención, en comparación con la provincia de Las Palmas, la falta de, no sé si de mano izquierda o de capacidad de llegar a un acuerdo de la patronal tinerfeña, a diferencia de lo que ocurría
con la patronal de Las Palmas, Sí. con su presidente, con el señor Mañanicúa. En este ¿no? caso, yo recuerdo que el mismo miércoles, cuando deciden en esa reunión, en esa asamblea celebrada en un hotel del sur de la isla de Tenerife, ya la reacción de la patronal, es decir, de Asotel, fue que no entendía, ¿no? En este caso, que le parecía lamentable, quizás indignante la decisión que habían tomado los trabajadores y apuntaban, en este caso, a diferencias, a intereses sindicales que pudiesen estar por encima del interés general de los trabajadores de la hostelería. Bueno, es verdad que las Asotel han dicho también claramente que ya la negociación es como si se empezara de cero, por tanto están rotas cualquier tipo de negociaciones o conversaciones, y por eso digo que hay que partir de cero, y además esto se junta cuando ya se ha anunciado que habrá una nueva manifestación, que los ciudadanos saldrán a la calle a denunciar una vez más la plataforma 20A, en este caso, bueno, pues un cambio, a pedir un cambio del modelo turístico en Canarias. Bueno, un cambio de modelo turístico en Canarias lo anunciaba Óscar Martín, efectivamente, ya tenemos incluso fecha y cartel de esa manifestación. Será el próximo 18 de mayo. Para esa fecha la han convocado los colectivos sociales, ecologistas, las diferentes organizaciones que estuvieron detrás de esa gran manifestación del pasado 20 de abril del año pasado. Ahí lo ven, manifestación Canarias tiene un límite, domingo 18 de mayo de 2025 a las 11 horas. Se está previsto que se pueda, o se va a intentar que se extienda a todas las islas de Canarias. Poco a poco iremos conociendo los lugares y los posibles recorridos de esa manifestación. Recordarán que hace un año, en el año 2024, bueno, fue un auténtico éxito esa manifestación del 20 de abril, una manifestación que congregó a miles de personas en las calles. Los organizadores consideran que nada ha cambiado, Óscar. Sí, y además coincide ante este escenario, en este escenario de la actividad de los trabajadores de la hostelería, que son partícipes, son protagonistas, porque claro, es una pata que se ve muy afectada por este modelo económico turísticamente hablando en Canarias, donde bueno, pues afecta a la vivienda, que es uno de los principales problemas ahora mismo en esta comunidad autónoma. La hostelería se ve afectada por la falta de vivienda, salarios mínimos, en este caso unas condiciones laborales que no son dignas. Bueno, pues el agotamiento también de los servicios esenciales, como por ejemplo la movilidad, el transporte, la falta de recursos naturales que no van en consonancia con el poder adquisitivo, que en este caso revierte supuestamente alto poder adquisitivo el turismo en Canarias, con unas cifras récord. Al final son los pilares fundamentales de por qué la gente o la ciudadanía se quiere marchar a la calle, quiere volver a la calle, entre otras cosas, para que haya un reparto equitativo, en este caso igualitario, de la riqueza que supuestamente aporta a Canarias la actividad turística. Como tú dices, además en este contexto en el que, más allá de las reivindicaciones ecologistas, que, insisto, han caído, según los organizadores, en saco roto, se junta con ese malestar que existe entre los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería tinerfeña, y todo apunta a que la movilización puede ser importante, como lo fue ya el año pasado. Claro, en este caso, además, los propios sindicatos que promueven o que están protagonizando esta huelga son los que también, en este caso, reclaman todas las acciones que están reclamando los colectivos de Canarias. Tiene un límite, insisto, coinciden en el tiempo. Y luego el otro planteamiento, si las instituciones, la conferencia de presidentes está avanzando, si el Parlamento avanza, o el gobierno autónomo, los ayuntamientos y los cabildos, para tratar de hacer frente o poner en marcha esas demandas que han estado en las calles de Canarias. Una de las grandes demandas ha sido esa tasa turística que se ha vuelto a enrocar en el Parlamento de Canarias. Esa tasa turística que el Partido Socialista, cuando gobernaba, no aprobó, a pesar de tener mayoría parlamentaria, que ahora lleva al Parlamento de Canarias y que se está encontrando con el bloqueo por parte del grupo de gobierno. Ecotasa, en este caso, para tratar de que revierta el acceso a los parajes naturales en la economía de los canarios, como por ejemplo se está aplicando en Fuerteventura, se está aplicando en Lanzarote y se está aplicando en algunos parajes importantes en la isla de Tenerife por parte del Cabildo Insular. Bueno, cuestiones que, según las administraciones, se están avanzando, según en este caso los organizadores, falta todavía mucho camino que recorrer. Hay proyectos que siguen caminando, como por ejemplo el de Cuna del Alma en el sur de la isla de Tenerife. Y hoy quería aprovechar, Óscar, para contarte a ti, a los espectadores, una anécdota, porque esto ocurrió recientemente. Bueno, primero decirles que de aquí al próximo 18 de mayo vamos a tener diversas entrevistas para conocer cuáles son las reivindicaciones que se esconden detrás de esta manifestación, porque incluso más allá de todas esas cuestiones vinculadas con estos proyectos turísticos, con las situaciones laborales, bueno, pues se encuentran otras cuestiones que están afectando y mucho a la ciudadanía, como es el problema de la vivienda, que al final tiene mucho que ver en común con todos estos problemas, como ocurre por el empuje que está generando en los precios el alquiler vacacional. Son muchos los frentes abiertos y toda esa indignación ya se congregó en esa gran manifestación del pasado 20 de abril. En esta manifestación de nuevo se vuelve a tomar o se va a realizar en las calles de las principales capitales canarias, a diferencia de lo que ocurrió en octubre, cuando se intentó trasladar la manifestación con menos, obviamente, seguimiento a las zonas turísticas. Pero bueno, yo quería contarles que recientemente, no había podido contárselo porque
no me habían dado el permiso adecuado, pero se desplazó a la isla de Tenerife una catedrática de periodismo de la Universidad de Burdeos, en Francia. Y se desplazó con un equipo de estudiantes de un máster de periodismo para realizar un reportaje sobre diferentes cuestiones, y uno de los asuntos que abordaron fue las obras de Cuna del Alma en el puertito de Adege. Y me contaban estos estudiantes, me contaba esta catedrática de periodismo, que cuando fueron a visitar las obras, que fueron allí con miembros de Salvar la Tejita, Óscar, pues se encontraron con que, sorprendentemente, el clima era de muchísima tensión. Era de una tensión entre, en este caso, las personas de la seguridad de la obra con los propios miembros de Salvar la Tejita, pero lo que más les sorprendió, para que ustedes vean el clima al que ha llegado esta situación, porque claro, al final uno está aquí, la vida sigue más allá de lo que ocurre en Cuna del Alma, pero allí siguen avanzando las obras, que incluso estas personas cuando se fueron, cuando ya se iban, porque fueron lógicamente a ver la zona para poder realizar ese reportaje, se encontraron con un control de la Guardia Civil. O sea, la Guardia Civil estaba allí coordinada, en este caso, con la seguridad de la obra de Cuna del Alma, y la verdad es que nos contaron que pasaron por una situación muy, muy dura, porque fueron intervenidos por la Guardia Civil, se les pidió la documentación, se les insistió en qué estaban haciendo allí, a pesar de que estaban lógicamente en una zona que es pública, no estaban dentro de la obra, que la obra reportaje, ¿no? estaba allá y haciendo un reportaje, al final ejerciendo ese derecho a la información. Y al final yo les cuento todo esto porque ese clima de tensión que existe en una obra como la de Cuna del Alma demuestra todo lo contrario a lo que quizás deberíamos querer para nuestra tierra, ¿no? Que es un avance con un consenso, con un clima en el que los proyectos que salgan adelante generen aceptación. Siempre es difícil conseguir que algo le guste a todo el mundo, pero hemos llegado a ese punto en el que la tensión es tan grande que colectivos ecologistas que han conseguido con argumentos, con informes, parar incluso esa obra en diferentes ocasiones, prácticamente se sienten criminalizados, perseguidos, vigilados, hasta el punto de que viene aquí una catedrática de periodismo a realizar un reportaje con sus alumnos y pasa por esas situaciones incómodas. Ella me decía que en su larga experiencia profesional nunca se había encontrado con una situación así. Hasta ese punto llega, y la otra parte interesante de todo esto es que al final este proyecto sigue generando reacciones a nivel internacional, como tú decías antes, que ocurre con la huelga, porque al final el turismo es el motor de la economía de Canarias, pero tiene unos vínculos tremendos, lógicamente, con los principales países de nuestro entorno. Sí, en este Cuna del Alma, yo siempre he dicho el Salvar la Tejita, el proyecto de Salvar la Tejita, el circuito del motor, lo que han estado lamentablemente provocando es tensión entre la ciudadanía, entre la calle y las instituciones públicas, por la falta de diálogo, la falta de consenso, para ver, bueno, pues independientemente de que, bueno, las decisiones políticas son decisiones políticas, se tienen que tomar con valentía, pero como son proyectos que están generando mucha tensión y ese es el caso concreto o el reflejo de lo que habla esta expedición de periodistas, con una catedrática donde además también está la Guardia Civil coordinada con la seguridad. Me parece eso preocupante, insisto, cuando hablamos de un proyecto que afecte, que tiene que ver con la ciudadanía. Es decir, cuando se impone, crea tensión, y esa tensión es lo que está protagonizando en los proyectos, insisto, Circuito del Motor, Cuna del Alma y La Tejita durante mucho tiempo, y eso es muy peligroso. Y al final, yo creo que estoy contigo también en esa parte, ¿no? Es fundamental que estos proyectos evidentemente generen pues una mayor aceptación, pero lo que no puede ser es que la gente, por expresar su posición contraria, se sienta perseguida, se sienta vigilada. Es verdad que ha habido situaciones de tensión, es verdad que por parte de los críticos se han cometido excesos en muchas ocasiones. Nosotros lo hemos criticado aquí cuando se han cruzado líneas que consideramos que no se tienen que cruzar, pero también es verdad que hay que permitir que la gente se pueda expresar y manifieste su posición. Y las instituciones públicas, independientemente si están de acuerdo o no con los argumentos de los colectivos sociales, porque no solamente son ecologistas, sino son muchos colectivos que representan la calle, ¿no? Y que incluso hasta el Partido Socialista o Podemos también en determinados momentos les han dado la espalda, porque Podemos también gobernó, en este caso en el gobierno de Canarias. No, y el Partido Socialista gobierna en Adeje. El gobierna en Adeje el Partido Socialista con mayoría absoluta, gobernó en el gobierno de Canarias con el Pacto de las Flores, gobernó en el partido, en el Cabildo Insular de Tenerife. Y ahí ha habido, en este caso, un distanciamiento entre la calle, la ciudadanía y las instituciones. Por tanto, las instituciones, independientemente de las decisiones legítimas que tiene que tomar, le ha dado la espalda a la calle, y eso, repito, es muy preocupante y es muy delicado. Bueno, pues quería compartir con ustedes y con Óscar Martín esa anécdota, porque me lo contó. De hecho, estas personas pues se pusieron en contacto con nosotros, con Mírame Televisión en su momento, para relatar un poco y también para compartir nuestra experiencia que ha sido a la hora de informar sobre este proyecto en los últimos años, un proyecto del que, insisto, seguiremos informando. Pero fundamental que se respete esa libertad de expresión de las personas y esa capacidad de crítica, la crítica social es fundamental.
críticos van a ser, lógicamente, todos los que salgan a la calle el 18 de mayo, les recuerdo, convocada para ese domingo, esa gran manifestación que se espera se desarrolle en todas las islas de Canarias. Le iremos dando más información en la programación de Mírame Televisión. Críticos están siendo también cansados, sobre todo vecinos y vecinas de diferentes núcleos de la isla de Tenerife, de diferentes núcleos de la isla de Gran Canaria, la isla de Lanzarote, porque nuestros espacios naturales, y esto está muy vinculado con lo que estamos hablando, están colapsados en muchas situaciones. Cuando vienen épocas festivas, cuando vienen épocas de vacaciones, como ha sido en Semana Santa, se han vuelto a dar situaciones de colapso, por ejemplo, en la subida al Roque Nublo, en la isla de Gran Canaria, pero también, de nuevo, en el Parque Rural de Anaga. El tráfico en Anaga vuelve a colapsar la carretera en Semana Santa, pese al dispositivo especial. Y pese al dispositivo especial, porque es verdad que la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, anunció un dispositivo especial, anunció duras sanciones para intentar que, bueno, pues que la gente, disuadir a la gente de colapsar, de aparcar donde no debe, porque después aquí hay una parte también que tiene que ver, lógicamente, con esa saturación, esa presión demográfica que tienen nuestras islas, en parte provocada por el turismo, pero también hay esa sensación de poco civismo, ¿no? que a veces tiene la ciudadanía, que se quiere parar en cualquier lado, que se quiere sacar una foto en cualquier lado, poniendo en riesgo incluso ya no solo el impacto sobre nuestros espacios naturales, ahí están viendo esas imágenes, sino también la seguridad de esas propias personas, Óscar, una vez más en Semana Santa. Sí, no está siendo fácil regular o tomar medidas reales, efectivas, para controlar el Parque Rural de Anaga. En este caso, lo que tiene que ver, por ejemplo, con Santa Cruz de Tenerife. Hay una coordinación ahora mismo importante entre el Cabildo Insular y el propio Ayuntamiento. También las fuerzas de seguridad, en este caso de la Guardia Civil. Y también se ha actuado, por cierto, han destinado a determinadas zonas del Parque Rural de Anaga la Policía Canaria para tratar de poner límites, regular los accesos, ¿no? Se anunció estos días que se iba a incrementar la presencia, el control, pero en Semana Santa descontroló, porque yo creo que incluso hay muchas medidas que están aplicando que son pruebas pilotos, es decir, que todavía no dan con la medida real, conjunta, global, para tratar de controlar los accesos, la movilidad y poner orden al Parque Rural de Anaga, es decir, a determinadas zonas donde transita de manera importante muchos vehículos. Como decíamos, ha pasado en Gran Canaria, ha pasado en Anaga. Y en Anaga hay diferentes colectivos vecinales que, lógicamente, llevan tiempo alertando de esta situación, pidiendo soluciones, y pidiendo también que la ciudadanía intente respetar también en la parte que nos toca a todos los ciudadanos. Y hablar de Anaga, hablar de la lucha vecinal, es hablar de una persona a la que queremos saludar a esta hora de la noche, que es Goya Alonso, que es presidenta de la Asociación Vecinal La Cumbrecilla de Afur. Goya, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué soluciones proponen ustedes? ¿Qué soluciones crees que se deberían aplicar, que está fallando para intentar evitar estos colapsos y esta saturación del Parque Rural de Anaga, Goya? Primeramente, pues yo la opción que pongo es que, o sea, no se puede quitar el turismo, ¿sabes? Porque del turismo está viviendo sobre todo los bares que están en la zona de Anaga, pues si no hay turismo no tienen que bajar las puertas, porque con los vecinos de Anaga los bares no viven. Pero sí se puede regular, como por ejemplo hace días estaba la Policía Canaria en la Cruz del Carmen, ¿no? Y el viernes pues se atascó porque hubo un momento que no habían llegado y fue un caos estacional, porque lo mismo para bajar para abajo como para subir para arriba. Yo creo que si la policía local o la policía o la Guardia Civil se pusiera los fines de semana, pues yo que te digo, en la Cruz del Carmen 2 y aquí en el Piedemonte, donde le decimos nosotros la Casa al Agua, y ahí es controlar, ¿sabes? No se pueden meter 200 coches donde no hay aparcamientos sino para 150. Esas opciones que se han planteado, Goya, de lanzar esas guaguas lanzaderas, de quizás taxis, de buscar la manera en la que haya un menor acceso de coches, ¿a usted les preocupa por cómo puede afectar a la economía local, de esos negocios, de esos bares, o creen que podría ser una buena solución? Yo pienso que sí, yo creo que desde la otra legislatura, yo se lo dije a la consejera de Medio Ambiente, que incluso aquí en las canteras se estaba viendo el transporte del Bímbar en un sitio que está buenísimo, creo que lo están negociando ahora, pero poniendo guaguas lanzaderas por aquí, por las Mercedes y por San Andrés, con unas casetitas que tú puedas ir, el extranjero vaya y pueda recoger la información, porque ¿qué es lo que pasa en la Cruz del Carmen? Que es el centro visitante único que tenemos.
y quieras o no quieras, el turismo va a coger pues allí para seguir rodando por Anaga, ¿sabes? Va a coger el forito allí, el mapita, para saber a dónde va. Si hubiera otro centro visitante por San Andrés, a lo mejor el caos que está en la Cruz del Carmen no se hacía, porque entonces se compartía. Claro. Sí, señora Alonso, ¿quiere decir que en estos momentos no se está aplicando esa medida que anunció hace tiempo el Cabildo Insular de Tenerife, es decir, restringir, limitar los accesos de guaguas turísticas a esa zona, al Parque Rural de Anaga, o siguen transitando esas guaguas con turistas? Las guaguas con turistas siguen subiendo, pero vamos, que la guagua tiene 12 metros. Las guaguas pueden subir igual que la guagua de transporte público. Las que no pueden subir son guaguas de 14 o 15 metros. Primero porque no hay carretera para eso. Pero las guaguas de 12 metros y algo, toda la vida han subido. Y claro, son guaguas que tienen pues 55 plazas, que son las que van con turismo, o que también los vecinos de Anaga alguna vez salimos con una excursión que nos vayamos a recorrer la isla, y si no tenemos esa guagua tampoco podemos salir, porque no podemos coger dos, ¿sabes? Para ir 50 personas no podemos coger los autobuses porque no tenemos dinero para eso. Claro, Goya, aprovechando, hablábamos esta mañana, ¿no?, para invitarte al programa, y me contabas que, por ejemplo, en Afur a veces se considera que es, es el núcleo, ¿no?, donde vives y donde has desarrollado también sobre todo esa lucha sindical, aunque en Anaga se da la circunstancia de que yo creo que hay un sentimiento de pertenencia, ¿no?, a Anaga, y da igual, ya seas de Chamorga, de Afur, de Casas de la Cumbre, lo consideras propio, ¿no?, el ser Anaga como una unidad, ¿no? Pero en Afur me decías que al final ustedes mismos han tomado soluciones caseras, por decirlo de alguna manera, y han funcionado a la hora de regular los aparcamientos. Pues sí, en Afur por lo menos nosotros los vecinos hemos puesto allí en plan de obra y ha funcionado muy bien, Yo ya te digo que ya llevamos, después del COVID, pues cuando el COVID yo ponía botellas de agua de 5 litros para que no aparcasen los coches donde le molestase para la guagua, y fue eficaz. Este año la policía pues me llevó conos, que también se lo agradezco porque ya no estoy cargando 8 litros de agua para poner en los sitios, y abajo en el aparcamiento pues un compañero de la asociación de vecinos se puso y arregló el tráfico bastante bien. La guagua llegaba, daba la vuelta bastante bien, y se aparcaban más coches que los que, ¿sabes?, que sabíamos aparcar y que no molestase para la guagua, que es lo más que nos molesta, es cuando la guagua va y no puede llegar al pueblo. Pues nada, nosotros llevamos ya un par de años que hacemos nosotros nuestra labor y la guagua nos ha quedado a media carretera. O sea, que todos los barrios se hicieran igual, la cosa funcionaría mejor. Y también me decías que hace falta un poco también de que la gente sea responsable, ¿no?, a la hora de visitar Anaga. Yo siempre les he dicho, y además lo digo siempre, es que si la gente fuera un poquito más responsable, o educarlos un poquito más, ¿sabes? Que tú no puedes aparcar donde te dé la gana. Tú tienes que aparcar que no molestes a los demás, porque yo muchas veces les digo a la gente, en su tierra aparca usted así, ¿no? Y entonces, ¿por qué vienes a aparcar aquí? Al final ¿Por qué nos toman por bobos a nosotros aquí? No, te tienes que aparcar como le digamos nosotros, y si no, miren, como suelo yo decir, perro y manta. Totalmente, Goya, la verdad que un placer poder escucharte y con esa energía, ¿no?, que nunca pierdes en la lucha y las reivindicaciones vecinales. Es que vamos, yo siempre le he dicho a la gente, yo soy una persona que no me pagan sueldo, pero tampoco me lo quitan, ¿sabes? Porque como no me lo pagan, no me lo quitan. Es que yo siempre les he dicho que yo desde Chamorga a la parte alto de los campitos, allí está Goya. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar por mis vecinos, porque quiero que mis vecinos estén lo mejor posible como yo. Y eso del tráfico se quita, sí señor. Desde que la Guardia Civil se ponga en la Cruz del Carmen, aquí en la Casa del Agua, ya verás tú cómo eso influye. ¿Por qué? Porque si usted no tiene aparcamiento en la Cruz del Carmen, y te digo más, si se hiciera otro centro visitante, o nada más una caseta de madera, con los mapas, también se quitaría atropello de coches y de colas en la Cruz del Carmen. Eso lo tiene muy fácil, porque la caseta de madera se compra en el Heroi.
Pues bueno, tomamos nota. Al final son recomendaciones básicas que yo creo que también espero que los políticos apunten como posibles soluciones para acabar con ese colapso que al final pues no ayuda, lógicamente, a cuidar un tesoro como tenemos en el Parque Rural de Anaga. Goya Alonso, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por haberme llamado. Muchas gracias. Goya Alonso, que además fue Premio Canarias. Premio Canarias en 2024, el año pasado, en este caso por su lucha vecinal, más de 50 años luchando, o alrededor de 50 años en el Parque Rural de Anaga. Es una histórica, y algunas crónicas la llaman como la alcaldesa de Anaga, ¿no? Y ojo, porque los vecinos de Anaga, quienes los conozcan, son muy reivindicativos, es decir, salen a la calle, se han movilizado por lo que consideran ellos que es, bueno, pues su corazón, en este caso el Parque Rural de Anaga, y por tanto ahí están luchando para tratar de regular y evitar ese colapso en ese punto, no solamente en el Parque Rural de Anaga, sino también, como saben ustedes, que es diario, en Semana Santa, en verano, están tratando de mejorar, de tomar medidas para mejorar en los accesos, por ejemplo, a la Playa de las Teresitas. La Playa de las Teresitas, al final yo noto, en lo que la mayoría de estas cuestiones son competencia del Cabildo de Tenerife, noto preocupación, noto que se están intentando poner en marcha medidas, por ejemplo, también en Masca, como ocurre en Masca, efectivamente, y al final, otra cosa es que no sea fácil dar, como tú lo decías antes, no dar con la solución adecuada, pero lo importante es que haya voluntad y que se sigan probando cuestiones. Veremos qué ocurre también con el Parque Nacional del Teide, que necesita una regulación. Lo volvíamos a ver colapsado hace 2 semanas, lo volvía a denunciar la Fundación Telesforo Bravo. Y la verdad y es una situación complicada, pero hay que seguir avanzando en la toma de soluciones. Y luego está en este caso el plan rector ese de regulación de parques nacionales, de parajes naturales, que está, si no me equivoco, según me cuentan todavía, en la mesa del consejero responsable. En la gaveta guardado. En la gaveta guardado del gobierno autónomo, que viene, que es un plan, un documento de la época de Balbuena, cuando era consejero de Transición Ecológica del gobierno autónomo, y en eso está, hay una prioridad en el Cabildo para tratar de regular los accesos al Teide, al Parque Nacional del Teide, y además también parece que la idea es ser contundente a la hora de aplicar infracciones que están aplicando en el caserío de Masca, donde además lo llevan exigiendo o reclamando los propios vecinos, los empresarios. Bueno, vamos a hablar de asuntos de la actualidad política, porque les hemos contado aquí durante mucho tiempo todas esas idas y venidas que hubo en torno a la moción de censura de Granadilla Abona, que al final no dejaba de ser una partida de ajedrez complicada, un tablero en el que había que mover muchas fichas para que se pudiera llevar a cabo esa moción de censura entre Coalición Canaria, Partido Popular y Vox. Recuerden que el Partido Popular gobernaba con el Partido Socialista, que de los 2 concejales del Partido Popular, una concejala decidió no apoyar la moción de censura, que además había 2 concejales en Coalición Canaria que eran ex del Partido Popular y que para cerrar esa moción de censura tenían que dimitir, como finalmente hicieron, abandonando su acta para propiciar ese acuerdo que finalmente ha devuelto la alcaldía a José Domingo Regalado, que por cierto estuvo aquí en el programa de Manuel Artiles recientemente. Bueno, pues siempre lo comentamos en esta mesa y lo hablábamos con Óscar, con Natacha Arena, que obviamente a todas esas personas que han tenido que renunciar, por ejemplo, los 2 concejales de Coalición Canaria, a sus actas, pues algo habrán recibido a cambio o algo se les habría prometido. Bueno, pues en el caso de uno de ellos, de Marcos José González, bueno, pues ya se ha descubierto cuál ha sido el premio, vamos a decirlo así, que ha tenido a cambio de dar un paso a un lado, de renunciar a su acta de concejal y permitir esta moción de censura. Lo publicado hoy Canarias Ahora. Clavijo ficha como asesor del gobierno con 56.000 euros de salario al ex concejal de Coalición Canaria y Partido Popular, que facilitó la moción de censura en Granadilla. Y lo están viendo en esa foto. Había una vacante dentro de el equipo de asesores, ¿no?, del presidente Fernando Clavijo, que había dejado el propio José Domingo Regalado, que cuando se quedó fuera de la alcaldía después de las elecciones de 2023 por ese pacto PSOE-Partido Popular, fue colocado como asesor de Fernando Clavijo, con el mismo sueldo que ahora va a tener Marcos José González. Estaba ese puesto libre, bueno, y se lo han adjudicado al ya ex concejal de Coalición Canaria en Granadilla. Sí, Marcos José González, noticia en Granadilla de Abona, pero era noticia antes también, ¿no? Yo planteaba en su momento que, bueno, que era clave, la clave estaba en que para fraguar esa moción de censura, como decías, David, tanto Marcos José González como Yanira González, la otra concejal, se desconoce, por lo menos desconozco a esta hora de la noche cuál es su paradero político. Parece que, bueno, en principio
no está en las mismas circunstancias que el propio Marcos José González, que ha aceptado ese puesto, sustituyendo a José Domingo Regalado como asesor de presidencia del gobierno. Pero eran claves los dos. Se tenían que marchar para que se fraguase la moción de censura y que los otros dos concejales del Partido Popular, por lo menos uno en este caso, apoyase la moción de censura. Casi fue. Uno que en principio no estaba de acuerdo, la otra concejal del Partido Popular, bueno, pues expedientada, no apoyó esa moción de censura, pero eran clave estos dos concejales de Coalición Canaria que ya estuvieron, por cierto, en el Partido Popular y que además Marcos José González fue la clave, en este caso en la guerra interna que hubo dentro del Partido Popular en Granadilla de Abona, que desde luego provocó un destrozo importante y que eso no posibilitaba o imposibilitaba en su momento un pacto Partido Popular Coalición Canaria. Bueno, pues en este caso parece ser que ha aterrizado como asesor en presidencia del gobierno y bueno, pues ahí tendrá ese sueldo de 56.000 euros. Insisto, me extrañaba el hecho de que dos concejales, por lo menos Marcos José González, se marchase, no tuviese representación en el ayuntamiento, provocase la moción de censura sin ningún, en este caso, bueno, pues puesto de responsabilidad en la administración pública. Al final, Marcos José González, que además fue candidato del Partido Popular en 2019, o sea, era una persona con mucho peso dentro del Partido Popular, un Partido Popular que poco a poco ha ido desinflándose y perdiendo apoyo en Granadilla. Sí, pero hubo un problema ahí, un proceso de primarias, un proceso de candidatura. Sí. Al parecer, bueno, pues protagonizó ahí se sembraron ciertas dudas en torno a ese proceso y eso provocó una ruptura dentro del Partido Popular de Granadilla de Abona. Bueno, así está la situación en Granadilla de Abona y ustedes saben que nos gusta seguir los asuntos que tratamos en esta mesa. Y en su momento les contamos las varias investigaciones judiciales que estaban abiertas sobre la figura de un histórico de la política tinerfeña como es Ricardo Melchor, sobre todo a razón de su gestión en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, de la que, como saben, fue presidente una vez que abandonó la presidencia del Cabildo de Tenerife, dejándola en manos en aquel momento de Carlos Alonso. Bueno, Ricardo Melchor llegó a la Autoridad Portuaria y se le abrieron varios frentes judiciales a razón de su gestión. Uno de ellos estaba derivado de una denuncia de la Fiscalía por la presunta contratación ilegal de dos trabajadores, en este caso de dos asesoras, en las que bueno, pues había demostrado, según la Fiscalía, que se las había contratado por la puerta de atrás y que las cantidades que habían cobrado a través de esos contratos de servicios que supuestamente prestaban, en este caso una asesora en materia de comunicación, superaban con mucho el límite legal. Bueno, ¿qué ha pasado con aquellas causas? ¿Qué ha pasado con esa causa? Bueno, pues finalmente el periódico El Día ha publicado hoy que la Fiscalía Anticorrupción solicita 12 años de inhabilitación para Ricardo Melchor. La Fiscalía acusa al expresidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife de contratación fraudulenta de una empleada en el año 2015. Esto la verdad es que llamó mucho la atención porque al final esta era una persona de la máxima confianza de Ricardo Melchor, que fue contratada en la Autoridad Portuaria, pero es que además, como nosotros les contamos durante mucho tiempo, porque a diferencia de este asesor que, por ejemplo, ha sido contratado o ha sido colocado por Fernando Clavijo en el Gobierno de Canarias, en ese caso son puestos de confianza que al final se pueden cubrir con quien quieras, o sea, de manera discrecional por el político, pues puede colocar allí a quien quiera, aunque no hagan nada, como suele ocurrir normalmente cuando se coloca este tipo de personas por cuestiones políticas ajenas a su capacidad de asesoramiento. Aunque no hagan nada, pueden estar allí. Pero después está instituciones como en este caso son las autoridades portuarias, donde la legislación es todavía más exigente, más dura de lo que ocurre incluso en la administración local. De tal manera que este tipo de contrataciones no pueden superar una cuantía anual, los pagos que se pueden hacer a una persona que al final, pues evidentemente tiene que entrar a trabajar en la administración pública a través de concursos públicos, de adjudicaciones de puestas o de plazas que se hagan a través de, cubriendo en este caso las necesidades de mérito, de capacidad, de igualdad, y no, obviamente, por la puerta de atrás, que fue lo que ocurrió en este caso, y ahora incluso la Fiscalía considera que hay una responsabilidad presunta penal de Ricardo Melchor, que evidentemente a él lo de la inhabilitación pues ya probablemente no le preocupe mucho. Absolutamente retirado de la política, pero de la primera línea de la política. Imagen, ¿no? Su imagen, desde luego, después de muchos años, en este caso como presidente del Cabildo Insular de Tenerife, con mayorías absolutas. Hay que decir que la denunciante, bueno, era una trabajadora que además estaba ligada directamente a Coalición Canaria, es decir, a la formación que representaba el propio Ricardo Melchor, muy cercana. Había trabajado ya con Ricardo Melchor en el Cabildo Insular de Tenerife.
Tenerife. Bueno, también en esa época se sembraron muchas sombras en la autoridad, en el ente, ¿no? Además también con algunas otras denuncias del que fue director del puerto, si no me equivoco, un hombre también, José Rafael, un hombre también, José Rafael Díaz, que además pertenecía al comité local de Coalición Canaria en Santa Cruz de Tenerife, pero lo más lamentable, lo más triste, todas las sombras de sospechas que se crearon en torno a la autoridad portuaria, donde se abrieron causa judicial, donde fueron algunos miembros o los que formaban parte de la autoridad portuaria incluso a declarar, ¿no? Por la autoridad portuaria han pasado varios dirigentes. Después de Ricardo Melchor aterrizó en la autoridad portuaria un pacto Coalición Canaria Partido Popular Pedro Suárez, del Partido Popular, que fue, como saben, bueno, secretario general del Partido Popular en Tenerife y en Canarias. Cuando gobierna el Partido Socialista entra Carlos González en esta última etapa, que era el delegado de costas en Canarias, o en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en la provincia tinerfeña, y luego, bueno, regresa de nuevo a la autoridad portuaria el propio Pedro Suárez. Durante todo este tiempo atrás, insisto, en la época de Ricardo Melchor, que saltaron estos escándalos, fue una época de muchas sombras, de muchas dudas, de muchas sospechas, que al final lo que perjudica es a la propia autoridad portuaria, a los que están al frente de la autoridad portuaria y a los trabajadores. Hay otras causas que veremos en qué van a quedar de aquella época. Recuerden que la autoridad portuaria, incluso antes de lo que tú comentabas, estuvo marcada por una época muy negra, la época de Luis Suárez Treno, como presidente de la autoridad portuaria, que dejó muchas sospechas, también otras investigaciones judiciales, el impulso en aquel momento del polémico puerto de Granadilla. Y después la verdad es que había cierta paz que se había creado allí. Rodríguez Zaragoza también estuvo al frente de la autoridad portuaria. Y la verdad que Pedro Suárez, por los contactos que nosotros tenemos dentro de la autoridad portuaria, es una persona que ha generado consenso, ha generado una buena situación, una buena relación, en este caso, con los siempre complicados trabajadores y trabajadoras de un gigante, ¿no? Como es la autoridad portuaria, donde hay muchísimas reivindicaciones laborales y donde después, al final, es difícil consensuar a tantas familias que hay dentro del puerto de Santa Cruz de Tenerife, o del puerto, en este caso, de Las Palmas de Gran Canaria. Y en este caso sí que Pedro Suárez lo ha conseguido, pero queda todavía esa etapa negra también, ¿no? Con Ricardo Melchor, que sembró muchas dudas. Es verdad que en esta etapa también hay independientemente de los un ¿no? Es un pulmón económico, ¿no? Al igual que el puerto de Las Palmas. Además también es verdad que ha crecido, eso se puede presumir, Santa Cruz, de un importante incremento en cuanto al número de cruceros que llegan al puerto de la capital tinerfeña. Luego es verdad, estaba la famosa terminal, el retraso de la terminal del puerto. Recuerdo en aquella época también el puerto de Granadilla, donde trataban de impulsar el puerto de Granadilla y donde habían algunos ecologistas que denunciaban que lo que se pretendía es desmantelar el puerto de Santa Cruz. Al final el puerto de Granadilla no funcionó, lamentablemente. Ahora viene también el debate del puerto de Fonsalía a los cristianos, donde Pedro Suárez en su momento apostaba por el puerto de Fonsalía para tratar de descongestionar el puerto de los cristianos. Un momento además también en la anterior etapa con Carlos González de momentos de polémica entre el propio Ayuntamiento de Santa Cruz y la propia autoridad portuaria a la hora de ceder algunos terrenos para la ciudad. Bueno, es verdad que estamos hablando de un puerto de una magnitud, de un volumen importante de mercancía, de transporte de movimiento, que además también tiene mucho peso económico, y en determinados momentos, que creo que además también es normal, se crean ciertos episodios de enfrentamientos en distintas instituciones, como ocurre también en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con la propia, en este caso, presidenta de la autoridad portuaria y la alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias. Ahora vamos a irnos a la isla de Gran Canaria porque están pasando cosas muy interesantes, pero nombrabas la polémica, porque ha revivido esa polémica de la saturación del puerto de los cristianos de Santa Cruz de Tenerife, de la falta de alternativas una vez que ya se descartó el proyecto de Fonsalía y que no se opta, porque entre otras cosas las navieras no quieren básicamente utilizar Granadilla como un puerto alternativo. Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de La Gomera, está insistiendo duramente, insistentemente en la necesidad de que se busque una solución. Casimiro Curbelo y Pedro Martín, el que fue presidente del Cabildo de Tenerife, que además fue alcalde durante 20 años. Senador en la actualidad. Senador en la actualidad. Uno de los promotores de los que ha insistido históricamente en la puesta en marcha del puerto de Fonsalía. También en Guía de Isora, municipio del que fue alcalde. Claro, Guía de Isora también. En este caso parece ser que Coalición Canaria en su momento también trataba de apostar por el puerto de Fonsalía. Rosa Dávila ahora está en contra. Sin embargo, parece que el Partido Popular con López Afonso apuesta. Pero uno de los que está, de luego, defendiendo esa opción, después de incluso de reunirse recientemente en el Cabildo Insular de La
Gomera, con los ingenieros de caminos y minas, que son los que han puesto sobre la mesa un informe, ¿no? Con dos opciones, o ampliar el puerto de los Cristianos para evitar ese colapso, o el puerto de Fonsalía. Y Casimiro Curbelo insiste en esa necesidad. Yo antes de Semana Santa tenía la oportunidad de entrevistar al propio presidente del Cabildo de La Gomera y hablaba incluso de, bueno, culpaba al gobierno autónomo, al Cabildo Insular de Tenerife, no haber tomado decisiones durante estos últimos 20 años. Y ojo, porque saben ustedes que el propio Casimiro Curbelo ha amagado, amenazado con sacar a la gente del sur de Tenerife a la calle. Y yo le planteaba si se mantenía esa idea. Y de hecho dice que si no se toman soluciones o medidas urgentes, no es que solamente trataba de sacar a la gente del sur de Tenerife, sino que iba a viajar al Hierro y a la isla de La Palma para tratar también de promover ahí una manifestación. La verdad es que cuando Casimiro se mete en alguna de estas batallas es peligroso porque es capaz de llegar hasta donde haga falta para defender lo que él considera que son los intereses de los ciudadanos a los que representa. Claro, en este sobre caso, todo en el sur de Tenerife, teniendo en cuenta la gran población gomera que hay en el sur de la isla de Tenerife. Así que veremos qué recorrido tienen estas críticas, pero lo que está claro es que va a generar un debate muy interesante en torno a eso. Que ya generó ese debate y ya ha vuelto de nuevo después de aparecer ese informe del Colegio de Ingenieros de Caminos y Minas. Bueno, evidentemente la situación necesita una solución. Y también hay muchas contradicciones políticas, como yo te decía, es decir, contradicciones Partido Popular, Coalición Canaria. Interesante, nombrabas a López Afonso. Hay que decir que la semana pasada teníamos, y lo anunciamos, la entrevista cerrada con López Afonso, pero por un problema de agenda de última hora, López Afonso no pudo venir a esa entrevista. Nosotros pudimos hablar con él. Él nos ha garantizado que desde que pueda va a estar aquí, porque hay muchos asuntos que preguntarle al líder del Partido Popular, más líder si cabe, porque si no hay sorpresa, Óscar va a ser el próximo presidente del Partido esos Popular. 500 avales que lograba, ¿no? Que superaba con creces. Y yo decía también que el Partido Popular de Tenerife estaba atravesando una época transitoria. Recuerden la marcha de Manuel Domínguez como presidente del Partido Popular en Tenerife. Se marchó al ámbito regional, presidente del Partido Popular en Canarias, y durante ese tiempo, de manera transitoria, porque así estaba establecido, iba a hacerse frente al partido, el que ahora es senador y alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro. Se enfrentan a un congreso, aparece un congreso en el Partido Popular de la isla de Tenerife. Bueno, el único aspirante que se presentó a la hora de reunir avales y que va a ser el presidente del Partido Popular de Tenerife es López Afonso, exalcalde, vicepresidente del Cabildo tinerfeño, y además un hombre también que ocupó un puesto de responsabilidad en la dirección insular de los populares en Tenerife. Bueno, y vamos, como les decíamos, a la isla de Gran Canaria, en concreto al municipio de Agaete, porque el juzgado de instrucción número 1 de Guía está investigando al jefe de la policía local de Agaete por una denuncia presentada por otros miembros de la policía local de Agaete por presunta apropiación indebida de material del municipal, de titularidad del propio ayuntamiento. Para que se haga una idea, es que a mí esto me parece muy curioso. Nosotros queríamos hablar de este asunto hoy porque además ha habido alguna novedad política interesante. Entre el material presuntamente robado por el jefe policial se incluye un parque infantil, farolas, bancos de madera y metal, baldosas, césped artificial, focos de luz y otros enseres, según publicado en su momento el periódico La Provincia. Óscar, yo no sé para qué quiere un jefe de policía farolas, pero bueno, no deja de ser llamativo, básicamente como farolas y parques presuntamente. infantiles, ¿no? Es decir, es tremendo, ¿no? Pero ¿qué relación tendrá las farolas y los parques infantiles, que son servicios municipales, en este caso con Concejalía de Seguridad, con la jefatura de la policía local, con el cuerpo de la jefatura, el cuerpo de la policía local de Agaete? Luego, esta actitud del propio jefe deja en mal lugar, una situación complicada al resto de funcionarios públicos, ¿no? En materia de seguridad, pero en el municipio, los funcionarios locales de seguridad en Agaete, ¿no? Y bastante ha tardado el propio ayuntamiento en este caso. Estamos viendo la noticia, claro, ¿no? Ha sido personado. Es que es lo que estaba pidiendo incluso la oposición, es decir, que se personase ante un asunto que cuanto menos para eso se presenta grave, ¿no? María del Carmen Rosario, que es ahora la alcaldesa, recordemos que hubo un cambio también de gobierno aquí. Hay una moción de censura, una moción de censura en el municipio de Agaete. Además, estos hechos se prolongaron presuntamente, insistimos, durante más de 20 años y han sido denunciados, yo creo que un poco en la línea de lo que tú decías, porque al final esto afecta lógicamente a la imagen del cuerpo local de seguridad, a todos los agentes. Por cuatro agentes de la propia policía local de Agaete que han decidido, dejar de mirar para otro lado o no mirar para otro lado y llevar esto a los juzgados. Se está instruyendo y el ayuntamiento, que obviamente es perjudicado en todo esto, se ha personado. Pero yo creo que es lo lógico. Estamos hablando en este caso de un asunto que afecta al propio ayuntamiento. El recursos públicos del ayuntamiento no es un asunto externo, no es un asunto privado con cierta gestión
del propio ayuntamiento, es decir, puramente público. Y lo normal es que se persone, en este caso, el propio gobierno municipal. Bueno, yo sigo preguntándome para qué puede querer alguien... Las farolas y los parques Las infantiles. farolas y los parques infantiles que son del propio Veremos a ver en qué queda y sabremos cuál era la intención o no. Es decir, porque estamos hablando primero de presunción de inocencia, Sin porque duda, estamos por hablando supuesto, claro. que es un asunto que se está investigando en estos momentos. Pero bueno, asunto delicado, y lo que sí que es verdad, y eso es innegable, es que ese material desapareció. Sí. Y eso es un hecho, y ahora pues habrá que ver también si finalmente se lo apropió. ¿Dónde está el material? Hay que indebidamente. preguntar. Evidentemente. Es como el dinero, ¿Dónde están las farolas? de la presunta estafa, en este caso de las mascarillas del gobierno autónomo. Oye, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? No se sabe nada. Es decir, en principio hay una comisión de investigación abierta en el Parlamento. Parece A la que mucha gente no ha querido ni asistir. mucha gente, por cierto, el director del Servicio Canario de Salud, Carlos Díez, parece que es ya la tercera vez que no va a declarar. Es un miembro del propio gobierno actual. Miembro del gobierno, efectivamente. Que yo creo que el gobierno tiene interés en que eso y la se Comisión de aclare, ¿no? Investigación del Parlamento puede tomar decisiones jurídicas por la no presencia por tercera vez. Yo me pregunto, es una pregunta que me hago yo, ¿por qué no acude a esa comisión de investigación el director del Servicio Canario de Salud? Por cierto, próximamente también está citado a declarar el señor Ábalos en esa comisión de investigación en el Parlamento. Otro que no va a venir. Otra que no creo que va a venir porque tiene abierto una Coldo García ya no quiso venir. Una investigación como Coldo García, ¿no? Y muchos que van, pero al fin y al cabo tampoco desvelan claves. Pero la pregunta es, ¿dónde está ese dinero? Y al final la pregunta que haremos, ¿dónde está ese material en el Ayuntamiento de Agaete? Si las comisiones de investigación parlamentarias normalmente Han fracasado históricamente. No aportan mucho. Cuando encima van en paralelo a la investigación penal, Claro, es que- obviamente las personas que están siendo investigadas Claro, penalmente, hombre, es un por riesgo, consejos de sus un riesgo abogados, jurídico claro. que alguien que está investigado vaya a una comisión donde se van a dirimir solo y exclusivamente responsabilidades públicas. Pero bueno, en políticas. cualquier caso, sí que lo que más nos preocupa, como dices tú, es sobre todo en esa primera parte de esos dos casos mascarillas, la que tiene que ver con ese presunto fraude de más de 4 millones de euros, que ese dinero se devuelva, porque ahí sí Claro. que el gobierno ha abierto o ha iniciado un trámite administrativo para Ha intentar abierto un recuperar. expediente y está tratando en Claro. este caso, bueno, a aclarar el nuevo gobierno de coalición canaria Partido Popular. Por cierto, sí, políticamente o periodísticamente sí que hemos obtenido algunas respuestas políticamente y periodísticamente que, bueno, es la segunda vez que comparece Teresa Cruz Oval, ¿no? Sí. En esa comisión de investigación, la que fue consejera de Sanidad, que fue cesada por su propio jefe de filas, el que era presidente del gobierno, Ángel Víctor Torres. Bueno, vamos a hablar de otro asunto importante. Saben que nos gusta tratar mucho cuestiones que tienen que ver con los derechos laborales y sobre todo, obviamente, de todos los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo también con aquellos sectores más vulnerables que al final pues, están protegidos a lo largo de nuestra legislación laboral. Por ejemplo, el caso de las mujeres embarazadas. Ustedes saben que si tienen un embarazo y la actividad que desarrollan en su empresa, ya sea por su actividad profesional o por las funciones en concreto que desarrollan en su empresa, puede suponer un riesgo para su seguridad o para la salud como madre, o en este caso también para el feto, tienen derecho a que se les busque un puesto de trabajo en su propia empresa donde no se afecte a esa seguridad o a esa salud, insisto, tanto de la madre como del feto. Y en el caso de que no haya un puesto de trabajo, esto se llama la protección por riesgo de embarazo, bueno, pues tienen derecho a suspender su relación laboral, manteniendo obviamente la cotización y manteniendo pues el 100% de la base reguladora, es decir, van a cobrar prácticamente lo mismo, quitándole, bueno, pues la cotización a la seguridad social y la retención del IRPF. Bueno, esto es un derecho básico, fundamental, que tienen en este caso las trabajadoras, las mujeres embarazadas. Muchas veces no se cumple, muchas veces no se lleva a cabo, pero todavía, si cabe, si es todavía más grave, es cuando esto no se lleva a cabo en las empresas públicas, en quienes tienen que velar, entre otras cosas, porque se cumplan los derechos laborales. Y hoy amanecíamos con esta noticia en Canarias Ahora que nos llamaba mucho la atención. Una sentencia pionera condena a la Sanidad Canaria y a la Mutua de Accidentes de Canarias, a indemnizar a una enfermera por no protegerla en su embarazo. Bueno, básicamente, en una primera sentencia, esta trabajadora, enfermera del hospital Dr. Negrín, en el momento de los hechos, pues solicitó esa protección por el riesgo de embarazo. No se le encontró una plaza, no existía una plaza para ella, según el Servicio Canario de Salud, según el hospital, en aquel momento que fuera adecuada, y en lugar de concederse esa suspensión del contrato de trabajo, bueno, pues no se le concedió ese derecho a la protección por el riesgo del embarazo. Fue a los juzgados, ganó en los juzgados y por tanto se le tuvo que reconocer a posteriori ese derecho y pagarle, bueno, pues esas cuantías. Sin embargo, ha habido una segunda denuncia que es la que da pie a esta información, que es todavía mucho más interesante porque genera un precedente muy importante. Es verdad que es una sentencia en primera instancia, que cabe recurso y que ha sido recurrida. Veremos cuál es la sentencia firme finalmente sobre esta cuestión o la resolución firme, pero la realidad
es que se ha reconocido en primera instancia el derecho a que se le indemnice por daños y perjuicios. Y estamos hablando que en este caso la indemnización que tienen que hacer frente de manera solidaria tanto el Servicio Canario de la Salud como la Mutua de Accidentes de Canarias está o ronda los 60.000 euros. Pero sobre todo marca un antecedente ante una práctica que, según se publica en esa misma información, parece bastante habitual. Bueno, quien tiene mucho que ver con este resultado judicial y quien conoce muy bien lo que es defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en el sector sanitario, es nuestra invitada, a la que vamos a saludar, la abogada Fanny Barreto. Fanny, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, felicidades por este resultado judicial, ¿no? Sobre todo por esta segunda sentencia, pero me gustaría, si puede ser, que nos resumieras los hechos. ¿Qué fue lo que ocurrió en este caso y por qué es tan importante esta segunda sentencia? Bueno, los hechos los has descrito muy bien. Solamente me gustaría matizar que la época que esta trabajadora tuvo que ir a ejercer su trabajo, a pesar de que habían riesgos, también era la época post-COVID. En ese momento no se sabían los efectos que podía causar el virus en el recién nacido. O sea que a todo lo que hay que añadirle de estos riesgos todavía supone un riesgo extraordinario, porque en aquella época tenían que ir pues constantemente con mascarillas, con batas y sobre todo con el miedo, la incertidumbre de lo que podía hacer el virus en el feto o en el futuro recién nacido. Por otro lado, tú lo has descrito muy bien y para no repetirlo, pero sí que es verdad que me gustaría matizar algunos hechos, y es que el Servicio Canario de la Salud lleva haciendo esto desde, pues, yo creo que es que nunca ha cumplido con la prevención de riesgos laborales en materia de protección en el embarazo. Y la Mutua se ha aprovechado de este incumplimiento. Muchas veces la Mutua alega que el Servicio Canario de Salud no ha cumplido con su labor en materia de prevención, que es realizar una evaluación específica, aunque también en otros casos la Mutua alega que la mujer embarazada no tiene unas semanas de gestación determinadas. A veces la ponen en 20, otra en 24, y sí que es verdad que hay que decir que es independiente de la edad de gestación que tenga una mujer. Cuando hay riesgos en el embarazo, hay riesgo tanto en el primer trimestre como en el segundo como en el tercero. Entonces, bueno, para mí la sentencia ha dado un paso más allá de lo que es reconocer que el derecho prestacional, el riesgo en el embarazo, y ha aplicado la función disuasoria de los incumplimientos futuros. Entonces, lo que viene a decir el juez es que si no pone una indemnización tanto a la Mutua como al Servicio Canario de Salud, estos actos se van a cometer más veces. Por lo tanto, pues aplica esta función, y yo creo que ahora tanto la Mutua como el Servicio Canario de Salud se van a pensar un poco más las cosas a la hora de incumplir, porque antes no les salía nada, incluso se ahorraban dinero, y ahora pues por cada trabajadora que los denuncie van a tener que pagar una cantidad considerable, si es verdad que la sentencia al final se hace firme por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Habrá que esperar a esa resolución del TCJ, pero a mí lo que me sorprende es que esto se haya hecho, y tú insistes en ello y me parece muy interesante, de manera reiterada. O sea, ¿a ti te consta que esto que le ha ocurrido a esta persona ocurre habitualmente dentro del Servicio Canario de Salud? ¿No se protege por el riesgo de embarazo a las trabajadoras? Vamos a ver, esto lo viví yo hace 18 años, no en mi primer embarazo, sino en mi primer embarazo y en mi segundo embarazo. Esto en aquel entonces, te estoy hablando de hace 18, 20 años, ni siquiera nos enviaban a la Mutua. Yo recuerdo, por no hablar de mi caso, pero recuerdo, por ejemplo, el caso de compañeras que iban a trabajar con 8 y 9 meses, bueno, con 9 meses no, porque terminaban cogiéndose la baja médica al final, pero sí con 7 y 8 meses, y trabajaban turnos de 12 horas y de noche, y además expuestas a agentes biológicos como son las infecciones o químicos, por ejemplo, como el formol que se trabajaba en paritorio. Y eso lo viví yo. Y esa época para mí marcó una época, sobre todo cuando yo me quedé embarazada, muy dura, porque el hecho de quedarte embarazada quiere decir pues disfrutar, porque es una vez o dos veces en la vida. Y si a esto le tienes que sumar pues una incertidumbre, una ansiedad de ir a trabajar y que no sabes lo que te ocurre y que puedas poner
poner en riesgo a tu recién nacido, pues la verdad que no lo entiende. Y creo que es una situación muy injusta que se sabe, no solamente por la mutua y por el Servicio Canario de Salud, lo es conocedor a los sindicatos, la inspección de trabajo, y todo el mundo ha mirado por otro lado. Por eso cuando yo gané las sentencias, que hay de estas hay muchísimas de reconocer el riesgo en el embarazo a nivel prestacional, pensé que tenía que dar un paso más allá, porque si no, esto iba a seguir, iba a continuar. Tenía que haber alguna función, como decía, disuasoria para que tanto el Servicio Canario de Salud como la mutua no siguieran incumpliendo. Y bueno, el juez, gracias a Dios, lo vio de primera instancia y condenó a ambas de forma solidaria. O sea, hay una culpabiliza a los dos, porque si los dos, una por denegar y la otra por incumplir en materia de prevención. Y bueno, yo creo que con esto, aunque mira, hoy mismo estuve hablando con un compañero sindicalista y me estaba comentando que las cosas siguen igual, que siguen haciendo lo mismo. Entonces, por eso es la decisión. Yo soy bastante cauta, no me gusta salir en los medios de comunicación hasta que la sentencia sea firme, pero creo que esto es esto hay que hacerlo público, es una denuncia, y sobre todo hay que empoderar a la mujer. La mujer debe de saber que esto es un derecho nuestro, es una cuestión de igualdad entre hombres y mujeres, porque la condición de quedarte embarazada solamente le ocurre a la mujer. Y con esto no digo que sea un problema solamente de la mujer, porque estoy segura de que el hombre también es el padre del ser futuro recién nacido, y también hay compañeros de trabajo y cuando ven a una embarazada trabajando no les gusta. Pero es verdad que es una condición nuestra, de nuestra. Entonces, muchas mujeres no lo piden por miedo, porque esto no solamente pasa en el sector de la sanidad pública, esto pasa en el sector privado también, y pasa no, pues empresas públicas, empresas privadas. Entonces, la mujer aquí tiene que hacer un acto de valentía y de empoderarse de sus derechos, y aunque es duro, y sobre todo más en la empresa privada, por miedos a lo que te pueda pasar, pero es una situación que se debe de denunciar, y es una situación que lamentablemente no entiendo de verdad cómo en el 2025 estamos las mujeres todavía luchando por estos derechos. Sí, Óscar. señora Barreto, yo lo que he estado viendo, he estado leyendo que efectivamente usted tuvo, por lo que cuenta más también, es víctima en este caso de esa mala gestión en el materno. Usted, si no me equivoco, fue matrona del materno. De hecho, bueno, estuvo un tiempo, tuvo que verse en la obligación de pedir baja, corríjame usted si me equivoco, médica. Creo que no fue bueno su paso por los paritorios del materno. Tal y como dice, logró la incapacidad permanente, luego incluso con el tiempo se convirtió en delegada sindical, hizo derecho y denunció presuntas irregularidades. Pero rápidamente, ¿qué presuntas irregularidades denunció exactamente en ese paso de usted por los paritorios del materno? Bueno, fueron varias, porque en aquel momento, por eso desarrollé el síndrome del trabajador quemado, que es un desgaste por una exposición al estrés crónico. El estrés me vino, yo creo que de tanta lucha que tuve. Entre una de mis luchas fue la de luchar para que a las embarazadas se nos enviaran a la mutua y se nos suspendieran el contrato por riesgo. Esa fue una de mis grandes luchas. Otra fue, por ejemplo, lo de los protocolos de cesárea, que nos hacían cesáreas a las mujeres embarazadas, y para no hacerles cesáreas, pues desde mi punto de vista se ejercía una violencia obstétrica, incluso a veces un poco de juzgado de guardia, por así decirlo. También hubo otra denuncia de bases de cotizaciones. En fin, fueron muchas, porque creo que la administración a veces incumple y más de la cuenta. Creo que también la inspección de trabajo, que en estos casos debería de ejercer una función un poco de vigilancia y de control, que sí la ejerce en las empresas privadas, en la administración pública no hace nada. Y bueno, así fueron unas tras otras. Entonces, bueno, pero realmente esta, que es la importante, porque ahora estamos aquí para hablar de ella, que es la protección al embarazo, vuelvo a decir que fue una de mis grandes luchas, y bueno, en aquel momento yo no pude conseguir nada, pero mira, usted, 18 años más tarde, pues estoy aquí hablando de esto. O sea que el mensaje es perseverancia, y que cuando uno tiene razón, pues
Al fin y al cabo, pues se reconocen las cosas. Y sobre todo, además, nosotros agradecerte, Fanny, porque lo decías antes, que bueno, no eres muy partidaria de hablar en medios de comunicación, pero es verdad que todavía la sentencia no es firme, pero también es verdad que es necesario visibilizar, y yo creo que por eso también lo has hecho, por eso nosotros nos hacemos eco de esta información, por eso lo han publicado los compañeros de Canarias Ahora, este tipo de situaciones, porque si no, difícilmente nos vamos a enterar de que esto pasa, y si que se vulneren los derechos laborales es grave en cualquier ámbito. Si cabe, es aún más grave cuando se hace dentro de la administración pública y sobre todo en un sector tan delicado, tan sensible como es el sector sanitario. Entonces, al final, y además en ese contexto que me parece muy interesante lo que comentabas, ¿no? de que estamos en una época post-pandemia y con lo cual los riesgos todavía eran mayores, el desconocimiento sobre los efectos de la salud de muchas cuestiones todavía no se conocían, todavía hoy muchos de ellos no se conocen. Entonces, al final, son climas en los que hay que velar por conservar la salud, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras, en este caso de las mujeres embarazadas. Por eso yo te lo agradezco mucho y vamos a estar muy pendientes. Ojalá te podamos llamar para hablar y celebrar, porque yo creo que este tipo de cosas hay que celebrarlos, que la sentencia es firme, porque al final lo que persigue, como bien explica el juez en la sentencia, es disuadir a la administración pública. Y ya tú nos estabas diciendo que de momento parece que no están muy disuadidos a razón de esta primera sentencia, pero a lo mejor sí que lo van a estar cuando sea firme, ¿no crees? Sí, o cuando la gente empieza a ejercer, sobre todo las mujeres empiezan a ejercer sus derechos, porque claro, ellos, vamos a ver, esto también es un tema de, creo pensar que es un tema de ahorro prestacional. La mutua, claro, la mutua deniega muchísimas prestaciones como estas. Entonces, bueno, ahorran. ¿Qué pasa? Que de ahí una o dos denuncias. Entonces yo espero que esto sea algo para sensibilizar a las mujeres y que se empoderen de sus derechos y porque claro, al final a la mujer, ¿qué hace? Para evitarse problemas, se coge una baja por enfermedad común, que esa baja por enfermedad común va a cargo del INS, de todos nosotros. Y la mutua se ahorra esa prestación. Pues entonces, claro, caso tras caso, tenemos que pensar que el Servicio Canario de Salud es una empresa donde trabajan muchísimas mujeres, más que hombres, diría yo, y muchas mujeres jóvenes que están en edad de embarazo. Entonces, yo entiendo que por ahí ahorran y sobre todo hacen un cargo a las arcas públicas de la seguridad social, que no entiendo cómo el INS no denuncia este hecho, porque además el INS es conocedor y cuando tú denuncias por el tema de la prestación, el INS se opone a tu denuncia. O sea, el INS se sienta en el mismo sitio que se sienta la mutua y que se sienta el Servicio Canario de Salud. Los tres defienden la misma postura, cuando entiendo yo que tienen intereses contrarios. Al final es así. Bueno, podemos seguir hablando de muchas cuestiones que parecen contradictorias porque al fin y al cabo, ¿por qué esa insistencia en que sea la Mutua de Accidentes de Canarias, al final una entidad privada, quien se encargue de la cobertura de las contingencias profesionales cuando las podría ser el propio INS, ¿no? Es una otra de las dudas que se nos queda en el aire, porque al final, según leía la información, desde 2002 que lleva la Mutua, pues cubriendo en este caso las contingencias profesionales en el sector sanitario de Canarias. Fanny Barreto, de verdad, muchísimas gracias por atendernos, felicidades por esta sentencia y estaremos pendientes de ese resultado final en el ámbito judicial. De verdad, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Óscar, la verdad es que, bueno, una historia peculiar, pero sobre todo una realidad que se repite mucho, como nos decía Fanny. La historia de Fanny Barreto a nivel personal es tremenda, ¿no? Como ella misma, que es sanitaria, tiene que pasar por toda esa situación, después se conciencia a nivel sindical y al final termina derecho, como estudiando decía, derecho para defender a sus compañeros y compañeras. Sí, en este caso ya más sufrió, en este caso, bueno, tuvo que, como yo le planteaba, según algunas crónicas, pedir varias más bajas médicas. Bueno, en definitiva, este es un nuevo varapalo al Servicio Canario de Salud, que, por cierto, no es el primero. No es el primero. En este caso, solamente, si finalmente la sentencia es firme, 60.000 euros de indemnización que por ahorrarse el pago de un salario durante unos meses, bueno, pues al final puede conllevar eso. Ojalá que sirva para que esto no siga ocurriendo, insisto, dentro de nuestro Servicio Canario de la Salud, cuyo director, que por cierto, pues como decía Óscar, hilándolo con lo que decía Óscar antes, además pues no está siendo capaz de dar la cara ante esa comisión de investigación parlamentaria por el caso mascarillas, a pesar de que ahí quien más tiene que perder es el Partido Socialista, que era quien gestionaba las mascarillas, en este caso la gestión sanitaria, durante la pandemia. Nos vamos a publicidad unos minutos y volvemos, vamos a hacer parada en la isla de Lanzarote con muchas cuestiones interesantes que seguro que ustedes no se van a perder.
Bueno, estamos de vuelta y vamos, como les decía, a la isla de Lanzarote porque en uno de nuestros últimos programas hablamos de un contrato bastante bajo sospecha o bastante polémico, sobre todo por muchas condiciones que se daban en ese contrato. Es un contrato de más de 3 millones de euros, lo recordarán, realizado por el Cabildo de Lanzarote a una empresa de reciente constitución que además está o tiene al frente a un ex conocido de la política en la isla de Tenerife, en concreto del Partido de Ciudadanos. Y bueno, aquel contrato que tenía como objeto, tiene como objeto, en este caso, la transformación turística de la isla de Lanzarote, ha sido muy criticado por, en este caso, diferentes políticos de la oposición y también ha sido criticado por algunos colectivos sociales. Óscar, recordarás, aquel día no te teníamos a ti en la mesa, Óscar, pero quería preguntarte, o sea, ¿quién es Marcos Cohen? Yo lo que recuerdo de este señor, que era un hombre, en este caso, es un hombre dedicado a la empresa, al mundo de la empresa, y era un hombre que formaba parte de la amplia familia de Ciudadanos en la isla de Tenerife, concretamente. Yo recuerdo que además también fue criticado por algunas ficciones, por algunas familias dentro de la amplia familia de Ciudadanos en la isla de Tenerife. No, en principio no llegó a liderar, no estuvo en la primera línea de candidaturas de la formación naranja, liderada en la última etapa por Enrique Arriaga, pero sí que era un hombre, además, mirado de reojo internamente por algunas familias, repito, a la organización que lideraba Albert Rivera, pero concretamente en la isla de Tenerife. Bueno, y que después pues, ha seguido, antes también fue en su momento un destacado directivo de Pricewaterhouse, Cierto. de esta consultora de carácter internacional. Cierto. Ahora, que por cierto es la otra empresa que se presentó a la adjudicación de este contrato, él ha montado su propia consultora, insisto, sin experiencia todavía, y se ha llevado, bueno, pues la lotería de los contratos públicos, en este caso del Cabildo de Lanzarote, porque oye, más de 3 millones de euros sin prácticamente experiencia para transformar turísticamente una isla como Lanzarote, que es verdad que necesita muchas transformaciones turísticas, pero no sabemos hasta qué punto, bueno, pues este contrato, y eso es una de las cosas que vamos a intentar aclarar en este programa, bueno, pues qué recorrido tiene, cuál va a ser realmente su aportación, en este caso, a los vecinos y vecinas, a los ciudadanos de la isla de Lanzarote. Una inquietud que también tiene nuestro invitado, a quien vamos a saludar a continuación, que es consejero del Grupo Mixto en el Cabildo de Lanzarote, Armando Santana, y que ha pedido la comparecencia de Osvaldo Betancourt, del presidente del Cabildo, para que explique precisamente este contrato. Armando, muy buenas noches. Gracias por estar en Mírame Televisión. ¿Qué tal? Buenas noches, un placer, muchas gracias. ¿Qué es lo que quiere que aclare el presidente del Cabildo de Lanzarote? ¿Qué dudas le despierta a usted este contrato? Bueno, me despiertan muchísimas dudas, ¿no? Primero, conocer exactamente cuál es el desglose del presupuesto y los criterios seguidos para su asignación. También las razones que han llevado a priorizar este proyecto frente a otras necesidades. Dese cuenta usted que estamos hablando de una isla, la isla de Lanzarote, donde el 20% de la población está en extrema pobreza, donde ustedes han denunciado durante mucho tiempo pues, la crisis habitacional que tiene bueno, esta isla y en su conjunto Canarias. Una crisis del agua donde hay más de un 60% de pérdidas, ¿no? Y ese conflicto que tenemos actualmente con la empresa que explota la gestión del agua, que es Canal Gestión. Entonces, claro, hay muchísimas dudas referente a este contrato, y lo que yo hago es digamos que solicitar la comparecencia del presidente pues para que aclare todo esto, ¿no? Si es prioritario un contrato de 3,3 millones de euros que usted ha comentado que se adjudica a una empresa, como bien dice, de reciente creación, que ya ha sido beneficiada después de su creación en el año 2023 con contratos menores y que ahora, como bien comentan, también se ha ganado la lotería, ¿no? Con este contrato. ¿Cuándo se espera que pueda llevarse a cabo esa comparecencia? Supongo que será en el pleno de la Corporación Insular. Sí, será el 6 de mayo. El 6 de mayo es el pleno y será la comparecencia del presidente, ¿no? Donde espero que nos pueda aclarar todas estas dudas. Yo estuve en la presentación que se hizo a bombo y platillo en el Castillo de San José el 28 de marzo y además fui bastante optimista con esta. Yo no conocía de nada al señor Cohen, ni tengo nada en contra de él, ni de su consultora, ni de la gente que trabaja con él. Yo lo único que estoy exigiendo es porque además tengo la responsabilidad de ser consejero del Cabildo de Lanzarote y velar por los intereses de esta tierra, es saber si es prioritario estos 3,3 millones. Además, 3,3 millones de euros en iniciativas, en propuestas, o sea, en papel,
la verdad que a mí me deja con muchísimas dudas, no solo a mí, al resto de la oposición y esto ha levantado bastante polémica en la isla de Lanzarote. Vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre esa fecha, lo tenemos ya apuntado el 6 de mayo, pero aprovechando que le tenemos en directo, queríamos preguntarle por otras cuestiones. Por ejemplo, es que venimos de una semana después de aquel sábado que dejó aquellas precipitaciones inesperadas en la isla de Lanzarote, además de los pasos que se han dado administrativamente para intentar que se declare la zona catastrófica, que bueno, intentar buscar las ayudas para recuperar los daños que dejó, también es verdad que hay que hacer otra lectura y es la de las deficiencias que tienen muchas infraestructuras en la isla de Lanzarote, a razón de que, bueno, pues basta que llueva mucho, como llovió aquel día, pero a pesar de ello, más de 100 litros por metro cuadrado en la zona del municipio de Teguise o más de 60 en el municipio de Arrecife, pero sí que es verdad que también se mostraron esas deficiencias. ¿Qué conclusiones saca usted, en este caso también desde la oposición en el Cabildo de Lanzarote, sobre esa situación que ha dejado ese episodio de lluvias torrenciales? Bueno, las conclusiones, más que como consejero y responsable político, como vecino que sufre esto bueno, recuerdo, yo tengo 51 años y venimos soportándolo. Y es verdad que cada vez va a peor. O sea, Arrecife y Lanzarote, yo le hablo a ustedes de Arrecife, pero en su conjunto Lanzarote está carente de muchísimas infraestructuras y una de ellas es el tema del agua, como bien comenta. Las pasadas lluvias del sábado volvieron a enseñar nuevamente las vergüenzas de esta tierra. Y es algo a lo que nos tenemos que estar acostumbrando porque el cambio climático está ahí y ha venido desgraciadamente para quedarse. Vimos un episodio más, no necesariamente tiene que llover tan fuerte pues para que Lanzarote y Arrecife más concretamente sea un caos, y precisamente es una de las mociones que voy a presentar en este mismo pleno que coincide con la comparecencia del propio presidente, es que se reactive esos caminos del agua, un proyecto que el propio Cabildo, a través de varias conferencias, además con el mismo mandato, no del mismo presidente, pero sí con la misma formación, con Coalición Canaria, puso en práctica hace 5 años. Yo mismo fui concejal y responsable del Ayuntamiento de Arrecife, conseguí partidas económicas importantes del gobierno español y también del gobierno canario, pero jamás vieron la luz. Es uno de los fracasos, de los tantos fracasos que tiene la política en Lanzarote. Y precisamente en esta moción lo que le digo al presidente, al gobierno de Insular, es que recupere ese proyecto de un reconocidísimo arquitecto conocido como Juan Palop, además un proyecto capitaneado por la Oficina de la Reserva de la Biosfera Lanzarote, que consiste principalmente en que el agua de lluvia cuando cae, pues vayan por los barrancos y estas se puedan aprovechar. Le voy a dar un dato. Hablábamos de un polémico contrato de 3,3 millones de euros. Pues con ese contrato, con esos 3,3 millones de euros, podríamos resolver el problema del agua en Lanzarote a través de un parque de bioretención de agua que su función principal es retener el agua de las lluvias que viene de San Bartolomé y de Montaña Mina hacia Arrecife, para que usted se haga una idea de lo importante que es esa cuantía económica en papel. Oscar. Sí, señor Santana, me gustaría, esta tarde hemos conocido una noticia a través de los medios de Lanzarote que al parecer el Tribunal de Cuentas ha citado o está citando a declarar el 24 de abril a la vicepresidenta, la nueva vicepresidenta del Cabildo y número 2 del Partido Popular de Lanzarote, la señora Tobar, por posible responsabilidad contable al no cobrar el reintegro de unas subvenciones, en este caso, cuando ella era concejal entre 2018 y 2020 en el Ayuntamiento de Recife. Usted, que además también estuvo en el Ayuntamiento, ¿tiene alguna clave, alguna información sobre esto que nos pueda aportar a esta hora? Bueno, no, tengo el mismo conocimiento que tiene usted. Me va a disculpar porque no me gusta hablar de las cosas que no controlo al 100%. Esta mañana incluso estuve hablando con la compañera. Fuimos colegas en el grupo de gobierno, en aquel grupo de gobierno donde gobernaba Coalición Canaria Partido Popular, con Astrid Pérez como alcaldesa y en este caso yo como Nueva Canarias, ¿no? Formamos ese grupo de gobierno. Sí puedo decir que María Tobar es una excelente profesional, hizo una buena acción, además en épocas muy complicadas que fueron las épocas de pandemia. Me refiero
a todo lo que es la asistencia social y trabajar por las personas más desfavorecidas. Y mire que yo no tengo absolutamente nada que ver con el Partido Popular, pero sí me gusta reconocer el buen trabajo que desempeñan los compañeros siendo de otras siglas políticas. Vamos a esperar, la verdad que es preocupante esa noticia, como usted bien dice, que nos hemos encontrado hoy en los medios de comunicación, y vamos a esperar a ver qué es lo que ocurre. Y vamos a estar muy pendientes, Armando, de ese trabajo que realizan, en este caso ustedes, del Grupo Mixto, porque plantea cuestiones muy interesantes. Ese pleno del 6 de mayo va a ser una buena cita para conocer más datos sobre ese contrato polémico de más de 3,3 millones de euros. Pero antes de despedirle, porque lo comentábamos esta mañana por teléfono, usted, cuando era concejal de turismo, fue testigo activo de la llegada de Mírame Televisión de esta casa a la isla de Lanzarote. Fue así, ¿verdad? Sí, además, con mucho cariño. Fue la primera conexión que hicimos. Además, coincidía con un día también triste para mí, porque era desagradable. En ese día, pues Atriz Pérez decidía no seguir contando con los compañeros del Partido Socialista, y había una nueva transformación, un nuevo cambio político con la entrada de Coalición Canaria, y recuerdo que entré yo en esta bendita casa pues para contarles lo que había pasado. Y hoy ha vuelto a entrar para ponernos al día sobre, en este caso, asuntos importantes que tienen que ver y que usted tiene que fiscalizar, lógicamente, desde su labor de la oposición. Y volveremos a hablar, porque la verdad es que hemos hecho un seguimiento y realiza usted un trabajo muy interesante. Es necesaria siempre la oposición política en las instituciones para poder fiscalizar, como decimos, a quienes gobiernan. Usted en su momento gobernaba dentro del Ayuntamiento de Arrecife, ahora está en la oposición en el Cabildo de Lanzarote. De verdad, muchísimas gracias por habernos atendido, señor Santana. Que tenga una buena noche. Gracias a ustedes, sean felices. La verdad que polémico contrato, asuntos interesantes como la gestión del agua y muy delicado ese asunto que adelantabas, Óscar, aprovechando que teníamos al señor Santana. Sí, curiosamente decía él que era concejal y había trabajado en aquella época con la propia Tobar como concejal, en este caso en el Ayuntamiento de Arrecife. Esto es un asunto, habría que estar atentos, insisto, a los acontecimientos y también pues las respuestas a esa comparecencia que pide el señor Santana sobre el este hombre dedicado al mundo de la empresa, ex dirigente de Ciudadanos en Tenerife. Bueno, nosotros muy pendientes siempre de la actualidad política, y como ya ven, ya son unos años los que llevamos llegando a todos los hogares de Canarias, además ya desde el año pasado con una cobertura plena en toda la comunidad autónoma, y eso al final nos hace sentirnos orgullosos, ¿no? Poder hablar de cuestiones que afectan a la identidad de Canarias en todos los puntos, en las 8 islas de la comunidad canaria. Y siguiendo en Lanzarote, otro asunto que ha sido actualidad en las últimas horas, mira que no gana para disgustos el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés, porque le denuncian mucho judicialmente, consigue que se archiven esas causas judiciales, pero a veces pasan cosas que uno no termina de entender. Por ejemplo, esta noticia que publicaba Canarias ahora: el Supremo se enmienda a sí mismo. Escuchan bien, el Supremo se enmienda a sí mismo y reabre una causa contra el senador de Coalición Canaria, Pedro Sanginés. Los indicios avalaron que el expresidente del Cabildo de Lanzarote actuó motivado supuestamente por intereses partidistas al denunciar en 2009 al socialista Carlos Espino y al empresario ya fallecido Antonio González, un asunto que se había archivado, y el Supremo ha aceptado un recurso de la Fiscalía y ha decidido enmendarse a sí mismo. Ha decidido que es lo que en su momento, esa resolución que tomó de archivo, pues que no era ajustada a derecho, porque había indicios que permitían mantener la causa abierta. ¿Oh? Cosas de la justicia que a veces no son comprensibles, ¿no? Pero parece que funciona así. Y en este caso, yo creo que ya tiene mucha experiencia el señor Sanginés, expresidente del Cabildo de Lanzarote, senador de Coalición Canaria por la Comunidad Autónoma, un hombre además también que formó parte de la vida municipal, en este caso de Arrecife, un dirigente, un líder de Coalición Canaria de Arrecife, porque ya se ha enfrentado a varias causas judiciales y ahora se encuentra con esta situación. Bueno, estaremos pendientes a ver, insisto, pero parece que todavía le cuesta al propio Sanginés salir de estos enredos judiciales. Hay que decir, por cierto, hablabas del señor Espino, si no me equivoco, fue el que denunció en este caso algunos asuntos graves de corrupción en Lanzarote, el caso Unión, y que además el señor Espino fue, si se refiere concretamente a esa persona, jefe de gabinete de la propia María Dolores Corujo como presidenta del Cabildo. Insisto, la corrupción de Lanzarote, uno de ellos fue el señor Espino, que por cierto, ahora recuerdo, le costó su vida interna, es decir, fue secretario general del Partido Socialista de Lanzarote denunciando la corrupción, y le costó el puesto como secretario, aunque no lo crean, como secretario general de su propio partido en la Isla Conejera. La corrupción, pasa factura y mucho. Cierto. Tiene un desgaste muy grande en todas las personas que están detrás denunciando la corrupción. No pasa desapercibida, lógicamente, para la vida de todas esas personas que combaten la corrupción, y la Isla de Lanzarote es un mal ejemplo de cómo se han hecho las cosas, o un buen ejemplo de cómo no se tienen que hacer las cosas en política a lo largo de los años. Ya que nombrabas a Dolores Corujo. María Dolores Corujo, sí. La verdad es que
Actual diputada nacional Sí, del actual Partido diputada Socialista nacional, pero a lo mejor por la provincia quizás, de Las Palmas. como está de diputada nacional... Y pues, secretaria general del partido. y secretaria general del partido, pues a lo mejor como tiene tantos frentes abiertos, pues yo la noto como muy alejada de la oposición. Lo digo porque a veces, siguiendo la actualidad de Lanzarote, veo que hace propuestas más interesantes y que está más crítico en muchos aspectos. El propio Armando Santana, con el que hemos hablado hoy, desde el grupo Visto, él fue el candidato al ayuntamiento, a la alcaldía de Arrecife, por cierto, con Nueva Canarias. Que la propia Dolores Corujo. Sí, bueno, Dolores Corujo, desde luego, parece ser sí que se ha alejado de vez en cuando de algún asunto de vez en cuando una rueda de prensa. Hace una rueda de sí, prensa, pero es la líder del Partido Socialista, fue la presidenta, es la líder del PSOE. Es verdad que tiene a dos compañeros que sí que en este caso están en el día a día en la oposición, fiscalizando el gobierno, la gestión de Coalición Canaria y Partido Popular de la propia Tobar, que ya no es el Jacobo Medina el líder del Partido Popular, que lo cesó la propia Astrid Pérez, pero ya, como dice, está en otras órbitas, quizás más en Madrid, la capital de España, como diputado nacional. Y normalmente cuando se va a otras órbitas ya después cuesta volver. Suele ocurrir en los partidos y en otras instituciones de las que ya hemos hablado, por cierto. Sí, bueno, antes de despedirnos, bueno, un asunto interesante porque vamos a volver a la isla de Tenerife, porque ustedes saben, antes lo hablábamos con la moción de censura de Granadilla, que está habiendo movimientos en el tablero político, que Coalición Canaria y Partido Popular están intentando llegar a acuerdos en todos aquellos municipios donde alcanzan la mayoría para poder desbancar, sobre todo al Partido Socialista, en aquellos pactos donde todavía se mantiene. Recuerden que ocurrió en Puerto de la Cruz con la moción de censura a Marco González, ocurrió también en el municipio de Granadilla de Abona, y eso ha abierto las dudas en otros municipios de la isla, sobre todo de la isla de Tenerife. En Gran Canaria ustedes saben que ahí está la pelea entre los díscolos de Nueva Canarias, que ya se han abandonado la formación de Román Rodríguez, y eso deja una situación muy complicada de cara a las próximas elecciones, a ver cómo se van a articular esas mayorías. Pero en Tenerife hay varios municipios señalados y uno es el municipio de Güímar. Bueno, en Güímar, el todavía primer teniente de alcalde del Partido Socialista, fue alcalde en el pasado mandato, es Airán Puerta. Airán Puerta ha estado en Mírame Televisión, van a poder ver esa entrevista este miércoles aquí en Canarias al Día a partir de las 8 de la tarde, pero quiero que escuchen cómo respondía Airán Puerta a las preguntas sobre todas las informaciones que se están publicando sobre las negociaciones entre Coalición Canaria y Partido Popular y sobre todo esa cuestión que también se ha puesto sobre la mesa, y es que Coalición Canaria se niega a pactar con el Partido Popular mientras siga Luisi Castro, la exalcaldesa del Partido Popular, ha pedido que dé un paso a un lado para poder avanzar en esas negociaciones. Bueno, así respondía Airán Puerta. A veces, pues bueno, tenemos que hablar, evidentemente, porque se escuchan cosas, se oyen cosas, pero yo creo que la confianza es mutua, ¿verdad? Y eso al final se traduce en tranquilidad. Podemos escuchar esto, escuchar lo otro, pero no nos quita el sueño, sinceramente. Sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que tenemos entre manos, sabemos que la política no es ningún juego para estar cambiando gobierno a la ligera, y por eso, muy posiblemente, pues hemos llegado a un entendimiento ya pues de hace 6 años, que no es poco. ¿En qué situación queda Coalición Canaria, el propio Gustavo, al hacer eso? Él es una persona que se viste por los pies y eso él lo sabe, no lo puede esconder. Hay otros políticos que eso le importa bien poco, pero a él no, a él sí le importa lo que la gente opine de él y quiere, pues bueno, intentar el tiempo que esté en política liderando el municipio, en este caso ahora, pues ser un caballero, que creo que es una expresión que no abunda demasiado y que tenemos que poner en valor y cada vez más. Se intenta agarrar a Airán Puerta, esa lealtad. A esa lealtad parece que no es mala la relación entre Coalición Canaria y Partido Socialista, es decir, ahí gobiernan en Güímar, ya fue Airán Puerta alcalde del Partido Socialista, en este caso es el teniente alcalde, sostiene a Coalición Canaria y, como dice, se agarra a esa lealtad porque probablemente en este caso, bueno, es consciente y sabe que se está tratando de fraguar una moción de censura en Güímar. Ya lo contamos en su momento, Granadilla, Güímar, ojo con Arico y ojo con Tegueste, lo sigo diciendo, pero con un obstáculo importante, es decir, que Coalición Canaria, como decía, pide la marcha, que se retire, que dé un paso al lado de la propia Luisa Castro, que tiene el apoyo de la dirección regional del Partido Popular, de la dirección insular del Partido Popular, y sabe que podría estar rozando incluso ella, que ya lo intentó, que ya estuvo a punto la mayoría absoluta, porque saben que ya fue alcalde de este municipio del sur de Tenerife, sí, alcaldesa de Güímar. Y de hecho fue quien ganó las pasadas elecciones. Cierto.
consiguió aumentar en votos en las pasadas Cierto. elecciones. Por tanto, eso Y da... porque la relación es nula entre el propio Gustavo Pérez y Totalmente. Luisa Castro. Luisa Castro echó del gobierno municipal, expulsó del gobierno municipal al líder de Coalición Canaria, Gustavo Pérez. Pero además hay otra cosa, y es que difícilmente el Partido Popular, más allá incluso de que no estuviese Luisa Castro, le va a dar la alcaldía a Coalición Canaria cuando el Partido Popular ganó las elecciones. Entonces Gustavo Pérez está dispuesto a renunciar a la alcaldía Bueno, pero simplemente tú sabes que también el porque Partido le Popular... obligan Bueno, pero el Partido la Popular dirección lo de su que quiere partido. también es ir ganando poder en los municipios. Ha perdido poder en los municipios y quiere ir ganando poco a poco poder en los municipios. Bueno, pues no sé si renunciaría a la alcaldía, pero ya... ¿Tú crees que podría ser capaz incluso con de un pacto renunciar a la con alcaldía? Coalición Canaria, en este caso, bueno, con tal de lograr esas mayorías en los pactos en los municipios con Coalición Canaria, yo no descarto incluso, regresando al poder, que rechazase la alcaldía. Yo estoy contigo en que a mí Luisa Castro me parece un valor importante que tiene el Partido Popular, que ya no le quedan muchos, tiene algunos en algunos municipios, Sí. pero ha perdido peso. Su en marca algunos propia, de hecho la sede municipios. del partido lo dice, ¿no? Ella retiró incluso hasta el símbolo del Partido Popular, ¿no? En su sede en Weimar, marcó un sello propio, su figura, y por eso yo creo que se ha hecho una marca en este municipio. Sí, sin duda. Además, una gran puerta, por cierto, descabalgado Sí. a nivel orgánico, porque dentro de la agrupación local del PSOE ya no tiene presencia, pues ha sido sustituido por el señor Hernández, que ahora supuestamente tiene detrás a la figura de Rafael Llanes, Que es ya el fue alcalde. Que ya fue alcalde y que le habría supuestamente hecho la cama a Irán Puerta. a Irán Puerta. Bueno, pues al final situaciones complicadas las que se dan ahora en Weimar. Yo no sé qué futuro le queda a Irán Puerta, pero sí que creo que... Yo les invito a que vean la entrevista de este miércoles, porque hablamos de otros muchos asuntos de la actualidad del municipio de Weimar, pero que es una figura que está casi más de salida que dentro del futuro del Partido Socialista, pero bueno, ahí se resiste. Sí. Y ojo, que gestiona áreas muy importantes, que lleva Sí. urbanismo, que Urbanismo. lleva playas, que lleva servicios municipales, Sí. que lleva depuración. Le preguntamos, por cierto, por esa denuncia de Luisa Castro, precisamente por una presunta falsedad documental que reconoció la propia secretaria municipal del Ayuntamiento de Weimar, y en la que se señala, aunque ojo, no como investigado, porque todavía no ha sido citado a declarar el propio Irán Puerta, pero siempre se intentó señalar la responsabilidad de Irán Puerta en esos hechos. Le preguntamos por eso, por los áridos de Weimar, por esa indemnización que no llega por el proyecto de la central hidroeléctrica, y también, por cierto, por el apoyo del ayuntamiento a los vecinos y vecinas que se quejan ante el avance, esa plataforma que se ha creado por la construcción o la intención de ubicar o instalar un parque eólico, ¿no? en el municipio de Weimar. También afectaría al municipio de Fans, el municipio de Arafo. Bueno, antes de irnos, una anécdota que quería comentar con Óscar Martín, porque esta mañana algunos viandantes nos encontrábamos en la capital tinerfeña con este pato, bueno, o pata, mejor dicho, porque, como verán en la otra foto, mientras estábamos por allí, pues puso un huevo. Pues el pato o pata puso un huevo. Y ustedes dirán, ¿qué hace un pato en el centro de Santa Cruz de Tenerife? Bueno, es la misma pregunta que nos hicimos todos los que estábamos allí. Finalmente, al final, después de una llamada al 112 y a la policía local de Santa Cruz de Tenerife, hay que agradecer el gesto de la policía local de Santa Cruz de Tenerife, que rápidamente se personó en el lugar, rescató a este pato o pata. ¿De dónde habrá salido, no? Que estaba desorientada. Y claro, esa es la pregunta. Me confirma desde la policía local, que he hecho ya las gestiones debidas, porque al final uno se preocupa por este pobre animal, que habrá sido de él o de ella, y me confirman que ha sido finalmente puesto en contacto y ya está, se lo ha llevado una protectora de animales. Pero la pregunta es la que hace Óscar, o sea, ¿cómo acaba un pato en el centro de Santa Cruz de Tenerife? La verdad es que es curioso, entre los patos y las ratas, que ya no hay muchas, parece ser, pues... Hombre, yo la prefiero verdad es encontrar patos llamativo. que ratas. Por supuesto, no tiene nada que ver, pero la imagen sin duda llamativa de dónde viene y cómo llega a ese punto, ¿no? Pues mira, sí, y lo bueno es eso, la rápida actuación también de la policía local, que ustedes sepan que cuando se encuentren con un animal, que vean que no está en su hábitat, que está desorientado, que llamen al 112, que a través de la policía local, en este caso en la capital tinerfeña, siempre hay un servicio, también lo hay, por ejemplo, en el caso del Cabildo de Tenerife, para poder rescatar a estos animales. Y Óscar decía que ya parece que no hay tantas ratas en Santa Cruz, pues yo tengo que decir que el domingo fui a comer a casa de mis padres y pues lo primero que hice nada más salir de mi casa, un poquito más arriba, es cruzarme con una rata, Óscar. Y eso es así. Y después de comer. Y después de comer, que no es nada agradable. Bueno, menos mal que no fue antes. Agradable se ha sido pasar este ratito de televisión. Antes de irme, tengo una contigo, curiosidad. ¿Qué tienes ahí debajo de la tablet? Mira que eres ruin. Sí. No, es que tengo curiosidad. Esto es una cosa que me trajo uno de nuestros colaboradores de esta casa, trabajadores de esta casa, que se lo encontró, no sé dónde, la verdad es que dónde puede sobrevivir en tan buen estado esto. Y es un pasquín, ¿no?, de Coalición Canaria. Ahí lo ven. Canarias ganas tú, perdón.
Y claro, aquí te encuentras, por ejemplo, así, si tú lo abres así, Paulino Rivero. gana Canarias, ganas tú. Que claro, es que no lo estábamos viendo entero. Gana Canarias, ganas tú. Que era cuando Paulino Rivero era... Qué joven, Paulino Rivero. Era cuando encabezó la candidatura 2007. al Congreso de los Diputados 2007 por Santa Cruz de Tenerife, donde estuvo una larga etapa, ¿no? ¿tú crees que esto es antes de 2007? Yo creo que ahí pone, no sé si 2007, pone No, Paulino, no pone. Yo pensaba que era Paulino 2000. Rivera al Congreso de los Diputados. Déjame ver quiénes andan por ahí. Pues puede ser que esto sea de 2003. Puede ser que sea de 2003. A ver quién... no, esto es de 2000... Ay, Óscar, no tengo duda si es de 2008 o de 2000. Mirar, a ver. Claro, porque esto es al Congreso y al Senado, porque ahí está Ricardo Melcho, mi madre, ¿cuánta gente? Miguel Serolo está por ahí y todo. No pone la fecha. Alonso Arroyo, el que fuera Está uno de los Luis grandes Mardones plataneros. Luis Mardones en paz descanse, que fue diputado nacional, Paulino Rivero, Ricardo Melcho, Alonso Arroyo, que fue candidato al Senado y viceconsejero de Agricultura de la Comunidad Autónoma, Belén Allende, diputada de Reña, Ana María Orama, hombre, José Alberto González Reverón, histórico alcalde de Arona. ¿Quién más anda por aquí? ¿Qué año puede ser eso, Óscar? Venga, que tú tienes más experiencia. Nuria que yo. Herrera, que fue diputada regional de Coalición Canaria. ¿Qué año puede ser eso? Porque en 2007 fue cuando Paulino Rivero ganó las elecciones al gobierno de Canarias. Bueno, Juan no las Pedro ganó. Dávila de León, que encabezaba las listas también por la cuota con, ya está, Óscar. con el Partido Nacionalista curiosidades Canario. que nos encontramos. No lo sé, esto... No sé de dónde lo sacó el tengo compañero. la sensación que esto no es 2007, porque... Tuvo que ser antes, entonces. Pues si no es 2007, es 2003. Pero lo importante son que estos son rostros, viejas glorias de la antigua ATI Coalición Canaria. Pues sí, y ahí quedan. Bueno, ya era Coalición Canaria, qué manía con nombrar a ATI. Bueno, Óscar. pero es que son rostros que vienen de ATI. Paulino Rivero, ahora bueno, de ATI no, de antes de ATI, vamos. Con un paso bastante fugaz, ¿verdad? El de Paulino por el Club Deportivo Tenerife. No, fue presidente del Gobierno de Canarias, no sé si fugaz por también. El Club Deportivo Tenerife. Sí, presidente del Gobierno de Canarias también. Sí, bueno, pero porque yo esperaba, yo pensé que él en el Club Deportivo Tenerife no fue muy bueno su paso. Iba a marcar una época importante, Cierto. Además era un retiro, además yo era uno de los que avalaba su presencia, creo que podía ser un retiro. Y estaba bastante implicado. Para Paulino Rivero, pero... Tuvo ideas para tratar de transformar la entidad. Lo utilizaron. Pero al final se encontró, yo creo que dio un paso dignamente, pero yo creo que se fue profundamente decepcionado. Bueno, nosotros nos vamos a ir. Óscar, muchísimas gracias por Muy buenas noches a acompañarnos. todos. La verdad es que ha sido un placer poder analizar la actualidad política, social, económica de las Islas Canarias. Por cierto, dentro de muy poquito recuperaremos el espacio de deportes aquí en esta casa en un fin de semana en el que el Club Deportivo Tenerife a nivel futbolístico prácticamente ha dicho adiós a las pocas opciones que tenía de salvación, pero celebramos la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, que acerca a la salvación. De hecho, ha sacado del descenso al equipo de Diego Martínez. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todo lo que ocurre también con la información deportiva. Muy pronto habrá novedades, se lo contaremos en esta casa, en Mírame Televisión, en ámbito deportivo, pero también, como siempre, nunca fallaremos a nuestra cita todos los lunes en directo, y si nos ven a través de mirametv.com cuando ustedes quieran, aquí en Canarias al Día. Que pasen una feliz noche.